Hola, hoy vamos a tratar el tema de lentes delgadas, las lentes convergentes, las lentes divergentes, las distancias focales, el objeto y la imagen, lo que se llama óptica geométrica en óptica. Y lo primero que vamos a hacer va a ser ver qué es una lente convergente. Una lente convergente es una lente que cuando inciden sobre ella rayos paralelos a su eje, el eje es el que une el centro, ¿vale? Con una distancia que vamos a ver ahora. Cuando inciden sobre ella, paralelos al eje, los rayos se juntan o convergen todos en un punto que le vamos a llamar foco, ¿vale? Tipos de lentes convergentes, hay varias, está esta. Tengo que recordar en este momento que algo que tiene esta forma como la entrada de una cueva se llama cóncavo y algo que tiene esta cosa como una tripa se llama convexo. Entonces, esta es la lente biconvexa, porque es dos veces convexa. Está la lente plano convexa, o está la lente que se llama menisco convergente, que es menisco convergente o cóncava convexa, que es esta, cóncava convexa. Vale. Estos son tipos de lentes convergentes y todas se suelen representar de esta manera. La manera en que una recta y la manera en que tengo que acordarme yo de si la flecha es hacia arriba o hacia abajo es si me fijo aquí en los bordes. Si veis, lo veréis ahora en las divergentes, veis que marca hacia abajo, pues entonces esta es la representación de una lente convergente, ¿vale? Entonces, muchas veces la veréis con el eje y así. Y esto significa que es una lente convergente, ¿vale? Las lentes convergentes además tienen la característica de que son más anchas en el centro que en los extremos, ¿vale? Son más anchas en el centro que en los extremos, ¿ok? Ok, vamos a ver entonces qué es una lente divergente. Una lente divergente es aquella en la que cuando inciden los rayos paralelos al eje, divergen, se separan, ¿vale? Y es porque están apuntando a el foco que está en este lado en la izquierda, ¿vale? Tipos de lentes divergentes, pues está esta que es la bicóncava, está la plano cóncava, y está el menisco divergente, donde tenemos, por ejemplo, esto, ¿vale? Y todas estas se representan, todas estas de aquí, se representan con esta manera, una recta con dos palos ahí, y la manera, como os digo yo, que tengo que acordarme es esta, ¿vale? Y recordar que en la lente divergente la distancia del centro
es más pequeña que la de los extremos. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente cosa. ¿Qué tenemos que fijarnos en las lentes delgadas? Vale. En las lentes delgadas voy a empezar con una convergente para que lo veáis. Hay ciertos puntos y ciertas distancias que nos tenemos que fijar. Bueno, ya hemos dicho el eje, que es el que junta el centro de la lente con el punto donde convergen los rayos paralelos, ¿vale? Que se llama el foco y esta distancia se llama distancia focal, ¿vale? La distancia focal es la misma hacia un lado que hacia el otro. Vale, pues a eso es. ¿Vale? Entonces aquí hay otro foco y hay otra distancia focal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en una lente convergente todos los rayos que incidan paralelos van a pasar por el foco, ¿vale? Pero todos los rayos que salen paralelos, los voy a dibujar con otro color, son rayos que también surgían del foco. ¿Vale? Así que hay dos focos, el de los rayos que entran paralelos y pasan por el foco, convergen en el foco, y los rayos que pasan por el foco de la izquierda y salen paralelos, ¿vale? En una lente, bueno, y me falta otra distancia importante, sobre todo en lentes delgadas, es 2 veces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 veces la distancia focal, ¿vale? Lo veremos ahora porque es importante. En las lentes divergentes, si tenemos una lente divergente, dibujamos el eje, dibujamos la lente con su representación y, por ejemplo, ponemos una distancia focal de 3, 1, 2, 3, y lo que pasa aquí en la lente divergente, ¿vale? Lo que pasa en la lente divergente es que todos los rayos que entran paralelos van a diverger, pero esos rayos que divergen van a diverger, pero esos rayos que divergen de manera que pasen todos, que se puedan extender todos por el foco. Entonces es un foco a la izquierda, ¿vale? Entonces divergen, pero porque su extensión pasa por el foco. Y en este caso, el foco es lo que se llama virtual, ¿vale? Se crea con las extensiones de se crea con las extensiones de los rayos, ¿vale? Normalmente por nomenclatura, bueno, igualmente aquí hay un 2, 3, la misma distancia focal y el mismo foco aquí, ¿vale? Normalmente por nomenclatura a este foco de aquí le llamamos foco objeto y es una F. A esta distancia aquí se llama foco imagen y es F'.
Y esta distancia de aquí es la distancia focal imagen y esta es la distancia focal objeto, ¿vale? Entonces tenemos foco objeto, foco imagen, distancia focal imagen y distancia focal objeto, ¿vale? Además, vamos a tener y bueno, aquí hay dos F y aquí también a la derecha en la parte de la imagen también hay dos F, ¿vale? Y vamos a tener, y en las lentes divergentes, el foco objeto es este y el foco, este es F', este es F' y esto es F, ¿vale? Se invierten las cosas, ¿vale? Entonces, esos son los datos que tenemos que tener y vamos a ahora ver qué pasa cuando ponemos objetos en estas lentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver que cuando dibujemos objetos, hay dos rayos importantes que dibujar, ¿vale? Podéis dibujar tres, pero hay dos muy importantes, ¿vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, una lente convergente. Una lente convergente, ¿vale? Y vamos a poner un objeto aquí en rojo, por ejemplo, y imaginaos que pongo, bueno, vamos a poner un foco aquí con una distancia focal de 2, un foco aquí, y vamos a poner un ejemplo de una imagen que se coloca aquí, ¿vale? Imaginaos que hay una persona ahí, ¿vale? Vamos a subirlo y vamos a ponerlo hasta la raya, ¿vale? Ok, entonces, cuando queremos saber un objeto, cómo se coloca o qué imagen va a dar, ¿vale? Tenemos que dibujar siempre dos rayos importantes. El primer rayo es ese rayo que pasa paralelo, tocando a la imagen en la punta a lo mejor, ¿vale? Y sabemos ya que cualquier rayo que pasa paralelo, por definición de lente convergente, va a ir por el foco, ¿vale? Así que eso sabemos por dónde va. Y luego vamos a dibujar otro rayo que también pase por el mismo punto que toca la imagen, ¿vale? Y que pasa por el eje. Y hay unas características de las lentes delgadas que es que cualquier rayo que pasa por el eje no no cambia de dirección, ¿vale? Todos esos son los dos rayos auxiliares más importantes que tenemos que dibujar. ¿Y por qué son importantes? Pues porque me van a dar al final mi imagen, ¿vale? Que en este caso es esta imagen de aquí, que como veréis es invertida, ¿vale? Se llama imagen invertida. eh, Esta imagen es invertida porque está al revés, ¿vale? Y la imagen es mayor que el objeto y es real, ¿vale? Podemos tener imágenes y hay que describirlas. eh, Invertidas o no invertidas, ¿vale? Podemos tener mayores o menores que la imagen real. Y podemos tenerlas real, que es cuando los rayos se juntan para formarla, o imaginarias, que es cuando la imagen se forma con las extensiones de los rayos, no con los rayos, ¿vale? Eh, y por último, hay una distancia aquí importante, una vez que tenemos las imágenes, que es esta distancia de aquí, que es la distancia del objeto, y esta distancia de aquí, que es la distancia de la imagen. ¿Vale? Ok,
Entonces, vamos a ver diferentes casos que os pueden poner, ¿vale? Los voy a dibujar casi a mano alzada, por lo tanto, puede haber errores de distancia, eh, pero quiero que veáis todos los errores rápidamente, o sea, todos los casos que os pueden poner. Vamos a empezar con los casos con las lentes convergentes, que son las más complicadas, la que hay más casos. Y cuando me refiero a casos, son casos de dibujar la imagen, ¿vale? Si los vemos aquí, cuando los pongan en un problema, pues no vais a tener problema porque los habréis visto ya. Entonces vamos a ver una lente convergente y vamos a ver el caso 1 en el que situamos la imagen en el infinito. Cuando me refiero al infinito no es el infinito, ¿vale? Sino es que es una distancia mayor que 2 veces la distancia focal, ¿vale? Ok, entonces, por ejemplo, si ponemos una distancia focal de f, esto es 2f, esto es f', esto es 2f', ¿vale? Y vamos a colocar una imagen, por ejemplo, aquí, ¿vale? Bueno, pues si colocamos una imagen ahí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a dibujar, para que lo veáis, los dos rayos auxiliares que habíamos dicho. Vale, por cierto, yo dibujo siempre estos dos rayos auxiliares. Vamos a ver en el caso anterior, hay un tercer rayo que podemos dibujar si queremos, ¿vale? Que es el rayo que... y, sí, podemos dibujar un rayo que... podemos dibujar otro rayo, que es el rayo que pasa por el punto del objeto y por el foco objeto, ¿vale? Y ese rayo, ¿vale? Sabemos que sale paralelo. Hay gente que prefiere usar este rayo como rayo auxiliar, ¿vale? A mí puede que no me salga muy bien porque no lo he hecho, no lo estoy haciendo con las distancias mal, pero para que lo veáis. Entonces ese rayo también se puede, yo uso siempre el paralelo que sale por el foco y el que pasa por el eje, pero hay gente que usa el que pasa por el foco objeto y sale paralelo. Cualquiera de esos lo podéis usar. Pues vamos a usar los dos rayos auxiliares que yo prefería. El que viene paralelo, hemos dicho que va a pasar por el foco imagen, ¿vale? Y el que pasa por este punto y va por el eje, ¿vale? No cambia de dirección, ¿vale? Entonces, como veis, cuando el objeto se sitúa a una distancia mayor que 2f, la imagen que se crea es invertida, real y más pequeña que el objeto, ¿vale? La podemos dibujar de cualquier eso, pero siempre va a salir ese tipo de imagen. Vale, vamos a situar una imagen justo en 2f, ¿vale? En ese punto 2f tiene una característica, ¿vale? Que es, si lo dibujáramos, voy a poner aquí la... ¿Vale? Pues cuando colocamos una imagen justo en 2f, el resultado, puede que no me salga ahora porque ya os digo que lo estoy haciendo más o menos a mano alzada, pero vamos a colocar una imagen aquí, ¿vale? En 2f,
Dibujamos los rayos que habíamos dicho, ¿vale? Este pasa por aquí, ¿vale? Y este pasa por aquí, ¿vale? Y si lo hemos dibujado bien, que parece ser que este sí, ¿vale? Me sale que la imagen, si está situada en 2F, es invertida, ¿vale? Real y del mismo tamaño que la original. Es el único caso que es del mismo tamaño, ¿vale? Caso 3. Voy deprisa porque lo que quiero es que los veáis todos. Vale, entonces, caso 3, dibujamos la lente. ¿Vale? Y vamos a colocar una imagen entre el foco objeto y 2 veces la distancia focal, ¿vale? Entonces, si dibujamos una imagen ahí, entre esos dos puntos, y dibujamos los rayos que hemos dicho que dibujamos como auxiliares, me sale este, pasa por el foco imagen. Y el que va por el eje no cambia de dirección, ¿vale? Un segundito que se me ha torcido, ¿vale? Entonces, el que va por ahí no cambia. Vale, entonces, si vemos la imagen, si está ahí, situada, va a salir invertida. Aquí estamos diciendo si S está entre 2F y F, ¿vale? Entonces la imagen sale invertida, real y de mayor tamaño que la original, ¿vale? Caso 4. Obviamente, ¿qué pasa si lo situamos en F? ¿Vale? Aquí veréis que pasa algo muy curioso. Lente convergente de nuevo. Vamos a ver distancia focal. 3, 4, 2F. Y vamos a colocar la imagen justo aquí, ¿vale? Ahí, ¿vale? Si colocamos la imagen ahí y hacemos los rayos que habíamos hablado siempre auxiliares, el paralelo pasa por el foco, ¿vale? Y el que no cambia, y fijaros lo que pasa ahora, nunca se van a cruzar porque salen paralelos. Entonces, cuando lo colocamos en F, la imagen se forma en el infinito, no hay imagen. No podemos proyectar la imagen en una pantalla, no hay manera de poner una pantalla ahí y que se vea la imagen, ¿vale? Y el último caso que tendríamos que ver, caso 5, obviamente, es donde S es más pequeño que F, ¿vale? Es decir, que lo situamos entre el centro y la distancia focal, ¿vale? En ese caso, lente convergente, F, F', ¿vale? No voy a dibujar la 2F, ya lo sabéis, voy a colocar la imagen aquí, ¿vale? Dibujamos los rayos auxiliares, el paralelo, insisto, sale por el foco imagen, el que pasa por el centro no, no cambia, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que como veis en la parte de la imagen no se forma nada y lo que hay que hacer es proyectar estos dos rayos hacia aquí y se van a juntar, lo estoy haciendo a mano, ¿vale? Habría que proyectarlo bien, y se van a juntar en el espacio este de aquí, ¿vale? Y se van a juntar proyectados, no los rayos reales, ¿vale? Y entonces, en este caso, es el único caso en las lentes convergentes donde
La imagen es, eh, habíamos dicho que los demás es, bueno, sí, vale, donde la imagen es derecha, o sea, no invertida, donde la imagen es virtual, no es real, y la imagen es de mayor tamaño. Es el único caso donde en las lentes eh, convergentes donde la imagen es virtual, ¿vale? Cuando lo situamos entre el centro de el origen y F, ¿vale? Ahora vamos a ver el caso de lentes divergentes. Y en el caso de lentes divergentes, solo tenemos que considerar un caso. Siempre pasa lo mismo. Así que lo hemos dejado para el final porque es el más fácil. Entonces, cuando ponemos una lente divergente, ¿vale? Imaginaros que, pues recordar que aquí están invertidos, foco, objeto, foco, imagen, ¿vale? Y entonces las imágenes que se forman aquí son siempre virtuales, lo vamos a ver ahora, derechas, eh, menores, y siempre se van a situar entre el foco y la lente, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a dibujar los rayos auxiliares, vamos a colocar para que lo veáis un objeto aquí y vamos a dibujar los rayos que teníamos auxiliares. Cuando un objeto va paralelo, cuando un rayo va paralelo, perdonar, ¿vale? Lo que pasa aquí, el truquito que tenéis que aprenderos, es que pasa por el foco así, ¿vale? Y sale así, ¿vale? Imaginaos que eso está bien dibujado ahí, ¿vale? Entonces lo que está pasando es que va a salir como si rebotara, aunque no rebota, pero la proyección es la que pasa por el foco imagen, ¿vale? Y el que va de nuevo aquí, el que va por el centro, perdonar, el que va por el centro no cambia de dirección, ¿vale? Este va igual. Entonces, como veis, la imagen se crea aquí, ¿vale? Como veis, la imagen se crea aquí y se crea siempre virtual, porque es con las proyecciones, derecha, más pequeña y entre el foco y el centro, ¿vale? Y la lente. ¿Ok? Daros cuenta que, bueno, como por último, quiero daros unas fórmulas que os pueden servir cuando calculéis, los que hagáis, no lo hacéis todos, las fórmulas que entran aquí en el cálculo geométrico es que la distancia imagen menos la distancia por objeto, esta es la fórmula general de las lentes, ¿vale? Cuando en el caso en que las lentes sean delgadas, es decir, los radios no se van a contar, entonces esa se puede aproximar por, ¿vale? Esta fórmula, ¿vale? Y la potencia, esta es para las distancias, se cumple eso. Y la potencia en una lente viene dada por potencia 1 partido por F', donde si F' se mide en metros, entonces P se mide en 1 partido por metros, que se llaman dioptrías, que lo habréis oído. ¿Vale? Y también se mide el aumento lateral, A sub L igual a I' partido por I igual a S' partido por S. ¿Vale?
O sea, I' partido por I es la altura de, perdona, I' partido por I, ¿vale? Es la altura de la imagen partido por la altura del objeto, por eso es el aumento lateral, pero también es equivalente a la distancia imagen partido por la distancia objeto, ¿vale? Solo recordaros que el uso de cada una de estas lentes, vamos a ver, por ejemplo, el uso de las lentes divergentes. Se usan, por ejemplo, para corregir la miopía. ¿Por qué? Lo voy a dibujar a mano alzada. En un ojo normal, cuando entran los rayos de luz, la córnea los debería focalizar en ese punto y por eso es por lo que vemos. Pero en un ojo miope, como el mío, lo que sucede es que eso está dañado y entonces cuando entran los rayos, en verdad van a focalizar en otro punto, ¿vale? Entonces eso se va y no está corrigiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es meter una lente divergente que, como veréis, si metemos una lente divergente antes, cuando entran los rayos se van a abrirse esos rayos y eso hace que tengan mayor distancia y cuando enfoquen en el punto que queremos, ¿vale? Lo corregimos haciendo eso más amplio para que luego puedan converger donde queremos, ¿vale? Esa es la lente divergente, ¿vale? Las lentes convergentes corrigen lo contrario, la hipermetropía, ¿vale? Porque hacen justo lo contrario, donde el punto está más para atrás y lo que hacen es meto una convergente para que vaya justo al punto del ojo que quiero. Y también se usan en la vista cansada.